Evangelio de San Mateo, capítulo número 13. Vamos a leer los versículos 54, 55. Evangelio de San Mateo, capítulo número 13, versículos 54 al 55. Y dice de la siguiente manera: y he venido a su tierra, les enseñaba, y venido a su tierra les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían: ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? Amén. Yo sé que en algunas oportunidades que he predicado, he tenido el poder compartir con ustedes lo que fue mi infancia. Y yo, bendito sea Dios, no me puedo negar. Aquí están mis dos hermanitas lindas y preciosas, con mi hermana Lili. Pues puedo hablar porque mi hermana Toti, la pequeña, ella nació 16 años después. Su infancia no fue una mala infancia, fue una buena infancia, fueron los mismos padres. Pero la infancia que yo tuve, estuve cerca de mi hermana Lili, y no puedo negar que tuvimos unos padres tan específicos, tan especiales, con sus defectos, pero fomentaron muchas cosas buenas en nuestra vida. Y yo me siento muy feliz por eso. Esta mañana a las 8 de la mañana tuve la oportunidad de estar hablando con una persona, y lo voy a mencionar porque difiere mucho o dista mucho de mi infancia a la infancia que esta persona tuvo. Y esta persona, yo le pregunté, hermano, le digo, ¿cuántos años tiene de estar trabajando en lo que usted hace por oficio? Entonces me dijo: pastor, tengo 15 años. Y este oficio, me dijo, lo aprendí de mi abuelo, me dice, porque también él hacía lo mismo. Entonces vengo yo y le pregunto: ¿y su padre, su papá, dónde está? Y me dice: no lo conocí. Oh, dije yo, aquí hay problema. Pero me lo dijo así: no lo conocí, con una expresión como siento mucho, o me dolió mucho, o en determinado momento pasé dificultades por no haber conocido a mi papá. No le dije nada. Le digo: ¿y su mamá? Apenas la conocí. Así muy corto de palabra, pero se desarrollaba la plática. Yo trataba la manera de hurgar hasta cierta forma, porque me puse a pensar como una persona como él, sin papá, sin mamá, por decirlo así, o sea, ¿qué hizo? Le digo, entonces, ¿dónde vivía? ¿Qué hacía? ¿Cómo creció usted? Me dice: pastor, me dice, para mí, mi familia fue la calle, me dijo. Oh, la calle, sí. Yo vivía, me dice, en las fincas bananeras, allá por Jopay, por Entre Ríos, y muchas veces dormía en las empacadoras, me dice. Y así fui creciendo y creciendo, y no quise entrar mucho porque sabía que la plática se iba a alargar muchísimo. Pero él me dice: ¿sabe una cosa, pastor? Me dice, porque quizá usted se pone a pensar en lo difícil que fue mi vida, y se pone a pensar en que tal vez pude haber caído en algo ilícito. Claro, le dije, porque normalmente cuando alguien nace, crece, se desarrolla, y sin papá, sin mamá, estas personas tienen problemas, tienen conflictos emocionales. Y me dijo: fue difícil para mí, me dice,
muy difícil para mí, pero yo nunca he tomado, nunca he bebido, nunca he caído en drogas. Entonces digo, ¿qué onda? ¿Qué pasa aquí? ¿Me entiendes? Son los misterios del Señor, ¿verdad? Y los misterios de Dios, los secretos de Dios son para nosotros y para nuestros hijos. Entonces, me impresionó mucho porque viene y me dice, ¿sabe una cosa? Me dice, cuando yo en vez de tal vez en acudir a cosas ilícitas, caer en drogas, caer en alcoholismo, yo buscaba viejos, me dice, yo buscaba personas de años, me dice. ¿Y para qué los buscaba? Para que ellos me aconsejaran, me dice. O sea, para mí esto es impactante, porque no a todos le pasa lo mismo. Normalmente, si hay alguien que creció sin papá, sin mamá, tiene dificultades en su interior. O no está papá, no está mamá, hay dificultades en su interior. Pero él viene y me dice, más bien, yo le pregunto, y le digo, pero ¿cómo es que usted no cayó en drogas, en esto y lo otro? Le digo, porque yo lo decidí, me dice. Entonces le digo, las personas o los patojos que vienen y tienen problemas así y caen en esa ilicitez, es porque ellos quieren. Así de sencillo, una respuesta tan escueta, pero es porque ellos así lo desean, ellos lo buscan, yo no lo busqué. Y ¿saben una cosa? Me dice, tengo mi hogar, soy evangelista, tengo 2 hijas, tengo una esposa bien linda, le sirvo al Señor. Yo le dije, mire, hablamos otro día. Yo me quedé anonadado porque yo tuve una buena infancia, él no. O sea, ¿la misericordia de Dios es para unos o es para todos? ¿Qué pasó aquí? ¿Qué puede estar pasando con otros que no tuvieron la misma historia? La cosa es que para mí fue una tremenda bendición, porque lo menciono porque me va a servir o me está sirviendo para poder hablarles a ustedes de algo muy importante para la vida de la iglesia. Y esto tiene que ver con los bloqueos emocionales. Cuando usted escucha hablar de un bloqueo emocional, estamos hablando de un arma de defensa, de un mecanismo de defensa que todos nosotros tenemos. Y le digo bloqueo emocional porque hoy en día, yo no sé estadísticas, pero lo que sí le puedo decir es que hay una alta incidencia de personas en el mundo con bloqueos emocionales. Por eso es de que a veces vemos actitudes en las personas que nos parecen raras. Y se dice, pero ¿cómo es posible? ¿Por qué me respondió como me respondió? ¿O por qué esta persona actúa como actúa? Este tiempo es muy diferente a tiempos, yo le puedo decir 10, 20 años atrás, es muy diferente el tiempo que hoy estamos viviendo al tiempo de 10, 15, 20 años atrás. Hoy en día hay más personas con problemas emocionales fuertes. Pero estamos aquí precisamente, no por ser parte de una congregación. Estamos aquí porque estamos buscando de Dios. Y a medida que nosotros vamos buscando de Dios, nosotros vamos a ir sanando nuestro interior. De lo contrario, no vamos a poder funcionar como Dios quiere que nosotros funcionemos. Y yo les quiero hablar a ustedes de 2 necesidades que son cruciales en el ser humano y son cruciales en nuestra vida. Y una de ellas tiene que ver con el autoestima. El autoestima tiene que ver con lo psicológico. El autoestima tiene que ver qué tan aceptado soy yo. Tiene que ver qué tan acariciado, por decirlo, fui yo por mis padres, por mi familia.
Y a mí se me viene esto porque yo llego a una edad universitaria. Cuando venía a ver a mis papás, mi mamá era alguien que se sentaba a la par mía, ya me estaba sobando, me estaba acariciando, me acariciaba el pelo. Era una madre bien linda, preciosa. Pero muchos no tuvieron esa infancia, muchos no tuvieron esa juventud, muchos no tuvieron un padre, una madre que se acercara a ustedes y los valorara. Porque el ser humano, hablando de autoestima, requiere muchas veces que te miren bien, que te valoren por lo que tú eres. Pero hoy en día es bien difícil encontrar personas que lo valoren a uno. Estamos viviendo en una época en donde sálvese quien pueda, pero hay buenas maneras de poder encontrar y hay buenas maneras de poder hacer que nuestra autoestima sea muy funcional, y lo vamos a ver a través de la palabra del Señor. Y la otra de ellas, la otra necesidad de ellas tiene que ver con la intimidad. Y aquí muchos tenemos problemas, porque la intimidad tiene que ver con la manera en la cual yo conecto con otras personas. La intimidad tiene que ver con la interrelación. La intimidad tiene que ver que también me llevo yo con las personas. Pero si tú eres un tipo de personas que no te sabes llevar con los demás, te enconchas, te enjaulas y vives tu propio mundo y solo escoges quiénes te van a servir a ti, andas mal. Tenemos problemas. Y esas son dos áreas que tienen que ser sanadas en nuestra vida. Yo puedo decirles que les he contado, yo era un gran tímido. Cuando me caso con la pastora, yo era un gran tímido. Yo tuve muchos problemas emocionales, pero los tuve porque, como dice este hermano, yo me los busqué. ¿Me entiende? Y muchos nos buscamos problemas precisamente por buscar cosas donde no debemos de buscar, y tendiendo nosotros a la mano el recurso que viene de parte de Dios, no lo usamos. Yo era un gran tímido. Cuando yo pararme ante un público, cuando yo me daba vergüenza hablar con una persona, le bajaba la cara. Todavía me pasa. Yo no sé si usted se ha dado cuenta. Me sigue preocupando, sí, porque tengo que mejorar eso. No espere llegar a 70 años para cambiar. Cambie hoy. ¿Me entiende? Entonces, fue bien serio para mí esa timidez. Y yo no sé cómo me pudo haber aguantado la pastora en los primeros años con mi timidez. Pero he ido aprendiendo a lo largo, y he aprendido de parte de Dios, de su palabra, he aprendido de mi propia esposa también a interrelacionar con las personas. A muchos les cuesta. Su frigidez me hace sentir que usted dijo un amén en su interior. Nos cuesta, porque le vemos la cara, no solo grande. Ese me cae mal, todo el mundo le cae mal. No me equivoqué de iglesia. ¿Saben una cosa? Hay una edad en la cual, y lo voy a hacer regresar a usted a esa edad, porque piense bien qué estaba haciendo usted. Estaba con papá, estaba con mamá, o estaba sin papá, estaba sin mamá, con quién estaba viviendo. Pero hay una edad que marca mucho lo que nosotros vamos a hacer a través de nuestra autoestima, y esa edad está entre los 3 y los 10 años. ¿Qué hacía usted entre 3 y 10 años? Usted se recuerda perfectamente qué hacía. Entonces,
Muchos no tuvimos la misma infancia. Muchos no tuvimos padres que se acercaran a nosotros y pudieran crear en nosotros un propio autoconcepto. No lo valoraron. Quizá tú no tuviste papá que se acercara a ti y te hiciera ver las cosas. Entonces, a lo largo de los años, pasan los años y sigues con eso en tu interior. Pero yo te digo una cosa, si estamos en la casa del Señor, si estamos con el Señor, Dios nos quiere completamente sanos. ¿Sí? Digan amén los enfermos. No lo tome como un insulto, hermano. ¿Oye? Porque yo pasé por eso, he pasado por eso, pero pasé por eso porque precisamente yo me lo busqué. Pero he alcanzado sanidad y bendito sea Dios, ahora yo me puedo parar ante un público. ¿Sabe por qué? Los bloqueos emocionales. Yo sé que aquí hay gente que se mueve en la psicología, yo me estoy metiendo en problemas, pero si es así, por favor me corrigen. Pero los bloqueos emocionales, yo quiero creer, en mi propio juicio, creo que si es un mecanismo de defensa, puede ser un mecanismo de defensa para bien, como puede ser un mecanismo de defensa para mal. ¿Por qué? Por ejemplo, viene alguien y me dice a mí: pastor, fíjese que de usted dijeron esto, esto, esto y esto. Me lo decían 10 años atrás, ¿dónde están? ¿Quiénes son? ¿Cuántos son? Y ahorita les rompo la cara. Ahora no. ¿Sabe cuál es mi mecanismo de defensa? La palabra. Pero como no usamos la palabra, mejor usamos el machete, que todavía lo cargamos. ¿Sí? Mi mecanismo de defensa automáticamente es cuando es que dijeron, este canchito se pone todo colorado, ¿va? Pero bueno, baja de nuevo el color, porque la Biblia dice: bienaventurado cuando por mi causa ustedes son vituperados y son perseguidos y digan todo mal mintiendo. Entonces, mentiroso todo aquel que hable mal de mí. ¿Sabe por qué le digo esto? Porque el honor y la gloria es para Dios. Cada uno de nosotros tiene que saber su postura delante de Dios. Entonces, si tú eres un buen cristiano, si tú eres un buen creyente, digan lo que digan. ¿De quién era esa canción? Ya se recuerdan, ya no es vieja, ¿verdad? ¿Te acordás, Lili? Sí, Rafael. Ajá, ¿verdad? Tenía su público el Rafa. Sí. Digan lo que digan de ti, a ti no te tiene que afectar, porque tú sabes quién tú eres. ¿Sí? Esa es mi postura ahora. Y yo le doy gracias a Dios porque si no estuviera donde estoy. Dios me ha sanado mi interior, ha sanado mi autoestima de una manera sobrenatural. Entonces, ¿qué pasa cuando esas dos áreas no están sanas en nosotros? Pasan un montón de situaciones. Pero hay un gran error que normalmente nosotros cometemos. Y se lo voy a demostrar bíblicamente. Esto lo hago porque estamos perfilando una iglesia diferente este año para el Señor. Una iglesia emprendedora. Estamos perfilando no simplemente por ser lluvias de gracia, o sea lo que sea, no. Es porque Dios nos quiere sanos para poder servir, sanos en el reino de Dios, para poder darle a conocer a otros quienes nosotros realmente somos en Cristo Jesús. Entonces el error garrafal que muchas veces nosotros cometemos es llenar nuestra necesidad. Cuando tú tienes problemas de autoestima y de intimidad y llenas tu necesidad con otras cosas,
estás metido en problemas. Otra cosa que yo les he comentado, cuando yo vivía en Mazatenango, estaba fuera de Cristo, tenía severos problemas emocionales, mis hermanas lo saben. ¿Y qué era lo que yo hacía? Buscar el licor. Era un bolo social. Lo que muchos dicen, no, es que una no hace la diferencia. Una es una y punto. Entonces yo me refugiaba, no era un bolo consuetudinario, ni tampoco alguien que se quedaba tirado en las calles, no. Tenía mis momentos para eso, pero no tenía paz, no tenía tranquilidad. Entonces yo me refugiaba en esas otras cosas que me estaban perjudicando y me hacían mucho daño. Me refugiaba en mi trabajo. Llegaba a trabajar hasta 12 horas en mi consultorio. ¿Por qué? Porque eso me mitigaba el problema emocional que yo tenía y eso me hacía a mí sentirme bien. Media hora paciente, media hora paciente. No estaba bien, hermana. Andaba muy mal. Pero a pesar de eso me esforzaba por tratar de hacer bien mi trabajo. Pero era una crisis tan fuerte en mi sistema emocional y en mi sistema nervioso. Era una crisis horrible. Yo manejaba un estrés y ese ya no era estrés, ese era 40. Horrible, horrible. Hasta que un día mi compañero me llama a cancha y me dice: lo que estás haciendo es cavando tu propia tumba. Y eso es lo que mucha gente hace, cava su propia tumba cuando no está sano en su interior. Y yo entendí el mensaje. Y bendito sea Dios, puedo decir que el Señor me sanó. Todavía tengo mis cositas, como todos tenemos nuestras cositas, pero Dios me sanó. Entonces, todos tenemos necesidad de intimidad o de autoestima. Todos. Algunos nos refugiamos en el trabajo. Mucho me gusta hablar de esto, porque a veces se piensa de que es que toda la vida están mencionando de que el trabajo y que por el trabajo yo no voy a la iglesia. Sí, por el trabajo no vienes a la iglesia. ¿Por qué? Porque prefieres más tu trabajo que lo que Dios puede hacer en tu vida. Y sabemos que Dios es el que nos ha dado la bendición de tener el trabajo. Y sabemos que Dios es el que se encarga de venir a hacer fluir tu trabajo sin necesidad de que te estés quebrando la cabeza. Pero nos refugiamos de la misma manera como yo me refugiaba en mi consultorio, 12 horas, horrible. No, pensando en ganar más, no, pierde uno. Y la factura que viene después es fuerte y no pensamos en esa factura. Mucha gente no se refugia en el trabajo, sino que se refugia en el licor, se refugia en la droga. Muchos se refugian en el sexo. Hoy en día, lamentablemente, la pornografía está alcanzando niveles estratosféricos, fuertes, en donde vemos tanta gente sumergida en problemas de sexo, no digamos problemas de licor. Muchos se sumergen en las malas amistades y no pueden tener ojos ni cerebro para entender qué clase de amistades están teniendo. Pero yo les digo una cosa: la autoestima y la intimidad no se van a llenar jamás con otras cosas. Tu autoestima y tu intimidad se van a llenar con autoestima y con intimidad. Si tú necesitas a alguien que te valore, si tú necesitas abrir tu corazón con otras personas, lo puedes hacer
Cuando uno está libre, cuando uno está bien en su autoestima, uno interrelaciona, uno viene, abre su corazón. Pero hay gente que no abre su corazón, ni mucho menos ante Dios. Y se enconchan. Entonces la única manera de poder cubrir esas necesidades es con la misma medicina, es con autoestima y es con intimidad. Satanás, el adversario, está discipulando de una manera perfecta a estas generaciones, porque sabe cuando la gente necesita algo, ahí está Satanás. Tú tienes necesidad de buscar a Dios, Satanás trata de interrumpir la manera en la cual tú puedas buscar al Señor. A Satanás no le interesa la cantidad de gente que está metida en las cantinas, no le interesa. La gente anda buscando todas esas cosas para llenarse y nunca van a terminar de sanar de esa manera. Porque mientras más droga le metas, mientras más licor le metas, mientras más trabajo le metas, mientras más le metas a todo eso, te vas a dar cuenta de que pasaron 20 años y sigues igual o peor. Ayer escuchaba una entrevista de un reggaetonero muy famoso, no voy a mencionar su nombre, pero le empecé a ver así, coincidentemente llega y me llamó la atención porque él menciona a Dios. Yo decía, este cuate no menciona a Dios, lo voto y no me interesa. Pero un reggaetonero, usted sabe cómo es la gente de la farándula, sumergido hasta el copete en las drogas, con una gran cantidad de fanáticos detrás. Y él mismo viene y admite las cosas, las experiencias nefastas que tuvo en su hogar, con su mamá, con su papá, y cómo él viene y cae en las drogas. Y la parte que a mí me admiró fue cuando él viene y dice, pero entré en un reconocimiento y empecé a buscar de Dios. Dije, oh, qué nítido, ahí va bien. Y le preguntan, ¿y cuántos años estuviste en la iglesia? Estuve 7 años. O sea, estuvo bien esos 7 años. Y le dice, pero ¿y qué pasó? Me salí de la iglesia, porque empecé a ver cosas que yo sentí que no me parecían, y no cabe la menor duda que el enemigo me empezó a meter esas cosas, usó a otras personas para que yo me saliera. ¿Y qué pasó después? Me vino lo peor. Me fue peor en las drogas. Ojo, Dios es bueno. Dios es bueno. Por eso tenemos que permanecer en Dios. Por eso nosotros tenemos que buscar de Dios siempre. Dios es bueno. Dios puede cambiar los elementos de tu vida de una manera sobrenatural, de una manera increíble. Un ejemplo, a través de la palabra del Señor. ¿Está conmigo, iglesia? En el Evangelio de San Lucas, capítulo 19, versículos del 1 al 3, dice: habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Hemos hablado mucho de Zaqueo. La visión nuestra como iglesia está en San Lucas 19:10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Zaqueíto. ¿Quién era Zaqueo? Zaqueo era un hombre carente de estima, carente de intimidad. Pues es lo lindo, cuando nosotros nos metemos en la palabra del Señor, entendemos el aspecto de vida que estas personas tuvieron. ¿Y por qué le digo? Porque era un hombre muy compulsivo hacia el dinero. Era un hombre rico, era un hombre mañoso, era un hombre ladrón, era un hombre que cobraba los impuestos. Era un hombre que miraba las soluciones donde nadie más las podía ver. Pero llegó Jesús
Y Zaqueo se sintió motivado por ver a Jesús, al grado que todos nosotros sabemos que Zaqueo viene y se sube a un árbol y ahí lo mira el Señor. Y el Señor viene y le dice: Zaqueo, hoy voy a almorzar con vos. Y usted sabe toda la historia. Y Zaqueo se sintió, ¿qué le puedo decir yo? Se sintió, ¿cuál es la palabra? Se sintió mal, por decirlo así, sabiendo la clase de hombre que él era. Y él mismo vino y le dijo al Señor, sin necesidad de que Jesús viniera y le preguntara. Cuando el Señor le dijo: voy a ir a comer a tu casa, se sientan a almorzar, y lo primero que le dijo Zaqueo fue: Señor, lo que robé a la gente lo voy a devolver multiplicado. Yo me pregunto, si Jesús viniera ahorita, digo, ¿qué sentirías si Jesús se parara enfrente tuyo? Se te borra la película de todo, se te borra el panorama de todo, tu vida cambia ostensiblemente. Y eso le pasó a Zaqueo. Ahora, ¿pero por qué se arrepintió? Se arrepintió Zaqueo de haber estado lo que estaba haciendo, y él vino y devolvió ese dinero. ¿Por qué? Porque él sabía perfectamente que era la única manera en la cual él podía venir y sanar esa carencia que tenía, esa compulsividad hacia el dinero. Lo que él estaba haciendo era la única manera. El amor de Jesús, el amor de Dios, el amor de Jesús fue el que vino y sanó la vida de Zaqueo, al grado de venir y decir: Señor, yo voy a regresar cuadruplicado todo lo que he robado a la gente. Obvio, la gente se ha de haber sentido feliz cuando el otro empezó a sacar todo aquello que le había robado a la gente. Devolvió todo. Él ya no lo necesitaba más. ¿Por qué? Sencillo: Jesús es suficiente para mí. Jesús es suficiente para ti. Porque todas esas otras cosas que el enemigo te puede ofertar jamás te van a hacer sentir un hombre y una mujer satisfecho. Solo Jesús es el único extraordinario que puede venir y cambiar nuestras vidas. El apóstol Pablo, otro personaje, mataba, perseguía a los cristianos, sentía odio por ellos, hasta que se le apareció el Señor. Cuando Jesús viene a nuestras vidas, Jesús no viene a darte otras cosas. Jesús viene a darte vida, y vida en abundancia. Jesús viene a darte vida y vida eterna. Por eso es que la gente, y hasta el día de hoy, tiene que ser una admiración para nuestras vidas. Por eso es que la gente se pregunta: ¿acaso no es este el hijo del carpintero? ¿De dónde sacó estas cosas? Qué lindo haber sido vivir ese momento. Y decían: sí, es el hijo de José, es el hijo del carpintero. Diga conmigo: el Señor está aquí, ¿verdad, hermano? Diga conmigo: el Señor me sana como un carpintero. Yo lo veía de esta manera. Un carpintero agarra una tabla, agarra madera, porque a través de tener esa madera enfrente, él está viendo un futuro de lo que va a hacer con la madera. Jesús mira tu futuro. Jesús mira tu mañana, y a Él le interesa más esa parte de nuestras vidas. Por eso Jesús nos mira como una silla. Jesús nos mira como una mesa. Él agarra una tabla: de aquí voy a hacer a Edwin,
De aquí voy a hacer a David, de aquí voy a hacer a Manuel. Una tabla. ¿Por qué? Porque él mira un futuro. Oiga, él mira un futuro glorioso para nosotros. Dice, de esa tabla, Edwin, voy a hacer una silla. ¿Y para qué va a hacer esa silla el Señor? Para que la gente se pueda sentar, para que la gente pueda sentirse confortable en una silla. De Edwin voy a hacer una mesa. ¿Para qué? Para que se puedan sentar a la mesa y poder comer los alimentos, poder degustar los alimentos. ¿Y para qué de ese pedazo de madera va a ser un armario? Lo va a hacer precisamente para que Edwin pueda venir y guardar todas sus cosas. Voy a construir, dice el Señor, y voy a construir algo grande. Somos grandes. Decía en el mensaje pasado, nuestro destino es un destino grande. No puede ser un destino pequeño, porque mi Dios es grande. Mi Dios es fuerte, mi Dios es poderoso, mi Dios es el que sana, mi Dios es el que salva. O sea que tu destino está en un buen momento, está en un buen sitial, de preferencia de parte del Señor. Y digo yo a mis alturas todavía, Señor, si yo soy ese pedazo de madera para ti, yo sé que todavía vas a seguir construyendo algo grande en mi vida. ¿Cuántos lo creen? Diga conmigo, cuando Dios, pero no lo diga aflatado, hermano. Diga, cuando Dios me ve, no mira mis heridas. Mire a su hermano que tiene a la par y dígale, cuando Dios te ve, no ve tu herida. Dios no está viendo lo que a ti te está sucediendo en la actualidad. El Señor no está viendo qué tan dañado fuiste tú. El Señor no está viendo tu sistema emocional destrozado. Él no está viendo si te agredieron, si te golpearon. Él no está viendo si a ti te lanzaron palabras grotescas, si a ti te hirieron de esa manera. Él no está viendo eso. ¿Por qué? Porque Dios sabía que nosotros como hijos íbamos a venir y ser heridos en este mundo caído, de una u otra manera. El Señor lo sabía, por eso Él preparó al salmista, inspiró al salmista David a escribir las siguientes palabras, que dice Salmo 147, verso 3, dice, Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Dios mira tu mañana. Tú estás en el taller del carpintero. Él está viendo tu mañana, Él no está viendo el día de hoy. Es más, te sé decir que el que es carpintero, nuestro hermano Carlos, ¿no? El que es carpintero usa lija. ¿Y por qué? ¿Por qué la lija? Porque la lija viene y quita todas las asperezas de la madera. Entonces Dios usa esa lija. Por eso es que nosotros tenemos que ser moldeables a través de la palabra de Dios. Por eso es que nosotros tenemos que ser enseñables a través de la palabra del Señor. No, hombre, mis respetos. Padre, pásame esa lija todos los días que tú quieras pasar. Quita, Señor, esas asperezas, Señor. Haz de mí, Señor, haz de este pedazo de madera el mueble glorioso que tú quieres hacer para este tiempo, Señor. Si lo miramos desde esa perspectiva, amados hermanos, si tu aparato emocional ha sido dañado, ha sido afectado sobremanera, Jesús está en este lugar. El Señor está en este lugar. ¿Y por qué no apreciar su palabra? Dice en 2 Timoteo, oiga esto que le voy a contar. 2 Timoteo 4, del 9 al 11, dice el apóstol Pablo diciendo: procura venir pronto a verme, porque Demas, ¿qué dice? Me ha desamparado, amando este mundo,
y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Viene en el 11 y dice: toma a Marcos y tráele contigo. Se lo dijo a Timoteo. O sea, aquí estamos viendo un claro abandono en la vida del apóstol Pablo. Y yo me meto en los zapatos del apóstol Pablo, porque cuántos tal vez no subieron a este lugar, me abrazaban y me decían: pastor, yo estoy con usted siempre. Cosa que ya nunca me la tragué, porque ya no están. ¿Me entiende? A ti te pudieron haber abandonado. A ti tus padres te pudieron haber abandonado. A ti tus hermanos te pudieron haber abandonado. Tu marido te pudo haber abandonado. Y viceversa. Pero hay una cura. Hay una curita de parte de Dios para nuestras vidas. Y sabe una cosa, yo metiéndome un poco en esto, entendía que los nombres de estos personajes tienen su significado. Demas quiere decir popular. Quizá ha habido gente que ha visto en ti cierta popularidad, ha visto la gente que tú vas saliendo de donde tú estás en el Señor, y tú llegas a caerle mal a esa gente porque te ven popular y ellos no lo pueden ser, te abandonan, te dejan. Crescente tiene que ver con crecimiento. Miren nuestro crecimiento. Yo le decía a una ovejita antes de entrar al culto: ¿sabes una cosa? Le digo: he llegado a la plena concepción que un pastor se constituye enemigo de su congregación. No lo tome a mal, porque te miran bien, porque te miran creciendo en el Señor, porque a pesar de los improperios que puedan ser lanzados a tu vida, puedan ser lanzados a mi vida, somos bienaventurados cuando por la causa de Él somos maltratados, somos injuriados, somos dañados, somos vituperados, somos perseguidos, diciendo todo mal de vosotros, mintiendo. Por eso es importante nuestra posición espiritual en el Señor. Hay mucha gente que dice: fíjate que dijeron esto y esto de vos, a mí me resbala, a mí me recontra que te resbala, porque uso mi mecanismo de defensa, que es la palabra de Dios. Usted es un bienaventurado. Usted es un bienaventurado. ¿Entiende o no entiende que usted es un bienaventurado? Entonces pueden decir todo lo que quieran decir de ti, pueden decir todo lo que quieran decir de mí, pero sabe una cosa, a mí ya no me afecta en mi aparato emocional, porque quien tiene sano ese aparato emocional soy yo, no la otra persona que habla mal de mí. El bienaventurado soy yo, no la otra persona que habla mal de mí, porque la otra persona que habla mal de mí tendrá un día que comparecer ante el Señor y decirle: yo hablé mal del pastor, yo hablé mal de Manuel, yo hablé mal de Diego. Un día vamos a comparecer ante el Señor y vamos a tener que exponer nuestra realidad. Entonces, mientras usted free, siéntase libre, feliz. ¿Sabe qué quiere decir bienaventurado? 3 veces dichoso. Y eso somos nosotros, 3 veces dichoso. Todos te pueden injuriar, todos te pueden abandonar, pero una cosa sí te digo: Dios se queda contigo, Dios se queda conmigo. ¿Qué más? Si lo puede gritar, grítelo, mamá. Dios se queda con usted, Dios se queda con usted. Amén. Y mire qué linda esta palabra, porque más usted lo puede leer ahí. Esta palabra, el apóstol Pablo manda a llamar a Marcos. Todos necesitamos un Marcos, porque muchas veces nos ha dolido cuando un Marcos nos abandonó. Pero viene el apóstol Pablo y dice: tráiganme a Marcos.
Pero junto con Marcos quiero que me traigan el capote. Junto con Marcos quiero que me traigan la capa. Junto con Marcos quiero que me traigan la capa de la unción, dijo. El apóstol Pablo había tenido problemas con Marcos, se habían enemistado, pero de pronto él se dio cuenta de que Marcos había sido sanado en la vida que estaba llamando, y por eso el apóstol Pablo lo manda a traer. Anhelamos que muchos Marcos empiecen a llenar las filas de esta iglesia. Anhelamos que muchos Marcos se acerquen a ti y te acompañen en tu trayecto en la vida, en todo lo que tú haces. Anhelamos un Marcos que me eche la mano. Anhelamos un Marcos que me apoye. Anhelo un Marcos que me brinde buenas ideas. Anhelo a un Marcos que me brinde buenos consejos. Señor, ahuyenta esas malas amistades de nuestras vidas. Necesitamos gente que venga lleno de la palabra del Señor, porque le dijo el apóstol Pablo, le dijo a Timoteo: tráeme a Marcos y trae la capa con él, pero trae los libros también. ¿Y qué son los libros? La palabra de Dios. La palabra de Dios. Eso sí te llena. Y para quienes me están escuchando o me están viendo, jamás las drogas, jamás el licor, jamás el sexo ilícito, jamás eso va a producir una satisfacción en tu vida. El único que puede venir y producir un gozo inefable en nuestras vidas se llama Jesucristo. Se llama Jesucristo. El único camino, la única verdad, la vida es Jesucristo. Póngase sobre sus pies.